Muy bienvenidos a este vuestro canal A Rumbo a la Supervivencia. Posiblemente vamos a tener la entrevista más controversial que hemos tenido hasta ahora, con diferencia abismal, pero la verdad es que lo ha ido pidiendo todas las conversaciones que hemos tenido con Armando tiempo atrás y ya es hora de que lo toquemos. Vamos, antes que nada, a explicar. Aquí cada uno tendrá sus ideas y aquí lo que pretendemos es un debate sano. Y yo tengo la mía, Armando tiene la suya y usted tiene la suya. Entonces intenten por debajo decir todos los mensajes que quieran, pero por favor sin insultos. ¿Por qué? Porque vamos a tratar del tema de la conquista de América, del descubrimiento de América, de como lo quieran llamar ustedes, de la leyenda negra, etcétera. Armando es mexicano viviendo 20 años en Costa Rica, con lo cual tiene una idea de México bastante interesante y también de Costa Rica. Yo soy español viviendo en Costa Rica hace 20 años, con lo cual tengo también una idea de España y de Costa Rica, así que bueno, espero que de aquí salga algo interesante y que nos ayude a todos a razonar. Primero, Armando, eh, fue una conquista, fue un descubrimiento, fuimos unos salvajes los españoles que llegamos allí, fuimos unos santos. ¿Qué fue? M- Mira, lo que ha ocurrido es lo que ocurre cíclicamente durante toda la historia, ocurrió antes, lo que siguió ocurriendo después y seguirá ocurriendo, que es un poder hegemónico, llámale imperio, llámale como quieras, tomando control, tomando posesión sobre un territorio y sobre una población. ¿Por qué? Porque puede, porque tiene el poder y porque tiene los medios. Y mientras eso exista, se va a seguir dando. El Imperio Español no fue el primero, no fue el último tampoco. América tampoco fue el primer territorio conquistado, colonizado, como le quieras llamar, ni fue el último, ¿verdad? También América no fue solamente conquistado y colonizado por España, que eso es algo que la gente a veces convenientemente olvida. Ha habido posteriormente otros poderes, otras potencias que han colonizado, que han invadido, digamos. El tema es que ahora, en estos tiempos, se ha politizado, ya la gente se ha posicionado en sus propios cuarteles de manera donde son irreductibles, donde toman posiciones políticas meramente, opiniones políticas, y donde se ignora la verdad histórica. Porque la historia, y este es un tema que está muy bien documentado, o sea, no hay falta de registros históricos ni de un lado ni del otro sobre lo que ocurrió, pero la gente, al igual que todo, al igual que como que la Tierra es plana, decide ignorar la historia y formarse su propio cuento en la cabeza, ¿verdad? Y la historia no es ni buena ni mala, no es blanca ni negra, tiene grisáceos, tiene todo tipo de matices. Entonces, donde tú digas que los españoles fueron los malos y los indígenas los buenos, o al revés, pues ya estás mal, ¿verdad? No es una cuestión de bueno o malo, es una cuestión histórica en donde simplemente hay que analizar eh, en los vaivenes del poder, cómo es el flujo del poder, cómo es el flujo eh, de la riqueza también, y entenderlo. No es algo que se necesite ni justificar ni atacar. Yo siempre he dicho que es un error tratar de ver la historia desde el punto de vista presente, desde el actual, ¿verdad? Querer aplicar tus mismos valores morales o éticos a lo que ocurrió hace 500 años es una sin razón, o sea. Entonces, de ahí vienen, siento yo, los problemas actuales, ¿verdad? Eh, por un tema más político que por un análisis histórico, por una verdad histórica. Bien, pues ahí es donde entramos tú y yo, los tipos más inteligentes del canal de Rumbo a la Supervivencia. Coincido contigo en que aquí es un rollo político enorme. Yo me he criado en España, donde los españoles cuando llegamos allí pues éramos una maravilla y gracias a nosotros subió y tal. Aquí he estado 20 años, mi hijo ha estudiado aquí, donde le han contado otra versión ya no tan radical en contra de nosotros. Me ha parecido bastante inteligente los libros que he visto de mi hijo mientras ha estado aquí estudiando, pero siempre me llama la atención lo siguiente, mientras que los imperios ingleses, por ejemplo, lo que tenían evidentemente eran colonias donde ellos no se mezclaban, donde no con los indios o con quien fuera, con los indios hindús no tenían ningún tipo de contacto, al contrario, de ahí vienen todos los problemas que se les gestionaron. Nosotros los españoles
nos mezclamos totalmente con los entonces nativos, que serían los que de verdad serían los dueños de las tierras, hasta crear, digamos, una raza criolla, lo que nosotros llamamos criollo, que esto no es con afán peyorativo ni mucho menos, sino que es la mezcla de nativos con europeos para nosotros, ¿no? Entonces, lo que yo encuentro en México, por ejemplo, en tu tierra cuando fui, son criollos, no nativos. Yo no vi a ningún nativo. Yo no estoy viéndote a ti rasgos nativos. Te estoy viendo rasgos más europeos que otra cosa. Por lo tanto, yo entiendo que tú eres un criollo, repito, sin ningún aspecto peyorativo. Entonces, ¿qué ocurre cuando llega gente como, por ejemplo, el obrador el presidente de tu país, con apellido L- López, que López obviamente Obrador. Ujú. que obviamente lo rastreas claramente porque no hay manera de tener un apellido español si no es porque papá, los hombres han estado haciendo el acto sexual con mujeres hasta que lo rastrees a Colón. Es decir, yo siempre digo que yo no tengo, mi familia no viene de Colón. Es decir, lo que está clarísimo es que la tuya sí. De alguna manera viene o de Colón o de los iniciales. Entonces, ¿qué ocurre para que López Obrador diga, no, tienen ustedes que pedir perdón? A tener que pedir perdón ustedes, que son los descendientes, devuélvanle las tierras a los nativos, o no es así, o yo estoy equivocado. Eh, no, a ver, ese tema del perdón histórico, como te digo, un perdón, ¿por qué? No sé, yo siempre me he posicionado, eh, no, o sea, yo siento que los nacionalismos son más perjudiciales para la mente de la persona que otra cosa, ¿verdad? Un nacionalismo ciego, vacío, es solamente un medio de control de un gobierno que te quiere posicionar de su lado y en contra de un enemigo, ¿verdad? Y esa es la razón de la politización, porque ahora López Obrador y Sheinbaum están con este tema porque quieren que la población vea como el enemigo a los europeos, a los españoles, y no a ellos mismos como sistema, como gobierno, que son los que ahorita están robando mucho más de lo que en su momento haya robado cualquier imperio español, ¿verdad? Eh, Son ahora ellos los verdaderos ladrones. Descarados. Y cómo quieren ocultar esto, cómo quieren manipular esto, diciendo, ay, los españoles son los malos y nunca nos han pedido perdón. Por favor. O sea, para empezar, que eso ocurrió hace más de 500 años, y como tú dices, de no haber sido por esa unión, pues actualmente no existiría ni el país México, ni el país España tampoco, ¿verdad? Por cierto, porque, o sea, no fue solamente algo en un solo sentido, es algo que se dio en los dos sentidos. Empezando porque entonces ni siquiera era España, era el reino de Castilla y Aragón, ¿verdad? Este, la España actual, pues no existía en aquel entonces. El México actual no existía en aquel entonces. Eh, ver, calificar los hechos desde la óptica actual de decir el país México, el país España, que en aquel entonces ni siquiera existían, que la población era completamente diferente, pues es un sinsentido, ¿verdad? Ahora, algo muy interesante que mencionaste, la comparación, por ejemplo, con la colonización británica o la colonización holandesa o la de otros países. España venía, o bueno, eh, los aquel entonces conquistadores eh, tenían también el tema de la evangelización. Ellos venían con una justificación religiosa, con la idea de, ok, no solamente venimos a robar o apoderarnos de la tierra, venimos a salvar almas, venimos a evangelizar, ¿verdad? Cosa que los ingleses ni les pasaba por la cabeza, cosa que los holandeses y los franceses les resbalaba. Pero bueno, los españoles sí tenían esta justificación histórica. De ahí que las metodologías fueron completamente diferentes, de ahí que sí se dio un mestizaje, de ahí que se dio un sincretismo cultural que en otros territorios conquistados por otros países no se dio, ¿verdad? Eh, ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos con la población nativa? Simplemente se le confinó a reservas y quédense ahí, muéranse ahí, ¿verdad? No era una población tal vez tan grande, pero ¿qué hubiera pasado de haber llegado los británicos a México, al actual México o a la actual América Latina? Pues hubiera pasado lo mismo, ¿no? Arrinconémoslos, escondámoslos, metámoslos en reservas
y ahí que se queden. Tal vez no hubiera existido ese mismo mestizaje, esa misma mezcla, pero es una cuestión de metodologías. No te estoy diciendo que una fue mejor que otra o que una fue más humanitaria que la otra. Es un tema histórico de cómo se comportaban diferentes poderes hegemónicos en su momento. Y de ahí pues existimos actualmente los latinoamericanos, porque Portugal también venía con la misma idea. Portugal, con lo que hizo en Brasil, fue exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo. Incluso, por ejemplo, ¿por qué Brasil tiene una población afroamericana tan grande? Porque en Brasil sí se permitió la importación de esclavos. Si tú te fijas en el resto de Latinoamérica, la proporción de población afroamericana es muchísimo menor. En México prácticamente no existen afroamericanos, porque en su momento el Imperio Español no permitió esa importación. Eso fue moldeando las poblaciones, eso fue moldeando todo. A fin de cuentas, lo que necesita cada imperio es mano de obra barata. Eh, España la consiguió aquí a través de los pueblos indígenas. Los ingleses, los portugueses lo consiguieron importando esclavos de África y punto. No ha existido un imperio, un poder hegemónico en el que no haya existido la esclavitud. Punto. Así de sencillo. Y hasta la fecha actual. La esclavitud simplemente ha cambiado de métodos y de nombres, pero sigue existiendo. Mira, temas que a mí siempre me llama la atención y que me gusta verlos desde el punto de vista de otras personas. Vamos a ver, no quiero que aquí me acusen de ser equidistante y tal. Vamos a ver, o sea, es evidente que los españoles que fuimos allí cometimos desmanes. ¿Cuánto no son medibles? Entonces yo no voy a discutir que los hubo, es decir, que hubo violaciones, que hubo robos, que hubo saqueos, todo lo que Y quieras. mira, perdona que te interrumpa. Eh, yo creo que algo muy saludable que hay que hacer es quitarnos, nosotros como personas actuales, quitarnos lo que hicimos. Tú no estuviste ahí, yo no estuve ahí. Yo no puedo decir los españoles nos conquistaron, porque yo no estuve ahí. A mí ningún español me ha conquistado nunca. Y tú no puedes decir los españoles fuimos e hicimos desmanes porque tú no fuiste y no hiciste eso. Al adoptar esa semántica, es entonces en donde queremos posicionarnos, porque dices, ok, yo tengo que defender mi punto de vista, yo tengo que defender mi población, mi país, mi cultura. Y no es necesario, hay que quitarnos, yo siento ese chip, no tienes tú que justificar a los españoles de aquel entonces, ni tengo yo que defender a los indígenas o a los mexicanos o a los mexicas de aquel entonces. Somos personas actuales, resultado de aquello, no lo podemos negar, pero no tenemos el mismo marco moral, el mismo marco político, no hay necesidad ni de, por eso siento yo que es un sinsentido el querer que México le pida perdón o que le exija un perdón a España. Y en ese sentido, me parece muy sensata la respuesta del rey español de decir, ¿y por qué tenemos nosotros que pedir perdón por algo que ocurrió hace años y sin lo cual ustedes no existirían, ¿verdad? O sea, eh, yo siento que debemos empezar por ahí, quitarnos ese chip de decir nosotros contra ustedes, porque el nosotros y el ustedes actual es muy diferente a lo que hubo en aquel momento. Coincido completo, o sea, completo, estamos hablando de historia, pero ya no de historia cualquiera, es decir, de historia de verdad, 500 años de historia, punto. O sea, yo no, vaya, me parece absurdo hasta intentar explicar lo de esta señora Cham, como se llame, la de México, de que tiene, vaya, no hay ni que hablarlo, me parece tan tonto que no tiene sentido. Y no es tan tonto, es un tema político que a ella le mueve masas y le mueve votos. Bien, o cree que se los va a mover. Exacto, exacto. Lo que siempre me llama la atención es, no intento justificar, o sea, intento ver la historia como lo que fue. Es decir, para Ujú. mí, obviamente, lo que Colón hizo fue un acto increíble, de suerte si quieres, porque sabía que ni siquiera sabía que estaba ahí el continente y tal, pero vaya, es decir, fue un descubrimiento para toda Europa, no, es que En no nos realidad, descubrí. si lo analizas, fue una gran tontería, fue una tremenda estupidez de su parte, porque él creía él calculó que la Tierra era 50% más pequeña de lo que en realidad era. Ya se conocía, obviamente, la curvatura de la Tierra, ya se conocía el tamaño, la circunferencia de la Tierra desde épocas de los griegos antiguos, y Colón en su tremenda torpeza, porque hay que decirlo, él era un navegante bastante torpe y
supuestamente un descubridor, pero en realidad, si no existiera América, si no se hubiera topado América por pura suerte, jamás hubiera llegado a las Indias. Este, ya se estaban muriendo de hambre a medio camino y todavía le faltaba cruzar el Pacífico. ¿Te imaginas que, que no existiera América? O sea, fue una tremenda torpeza de su parte. Es correcto y ya, porque nos vamos demasiado, pero me gusta mucho todo ese tema y las corrientes que él usó y cómo él quería subir hacia el Zipango y estaba más abajo. Bien, lo que pasa es que ahí sí ya nos perderíamos, pero muy interesante, desde luego. Pero vamos allá, lo que a mí me llama la atención es, de acuerdo que nosotros llegamos y me puedo creer, bueno, pues si no tienes mucha cultura, si no te has informado, pues es que violaron a las Indias, tal, lo que quieras. Vale, pero lo que no me entra en la cabeza es, pero ocurre igual en España, es decir, en España hemos tenido 7 siglos de dominación árabe y ningún español quiere reconocer que tiene más sangre árabe que un tonto metido adentro después de tantísimos siglos. Pero no, nosotros no, porque los árabes eran los malos y los otros eran los buenos, ¿no? 7 siglos, 8 siglos. Eh, pero igual que tenemos esa estupidez los españoles de que tenemos sangre árabe y no hay más que discutir, es indiscutible, hasta nuestro idioma está perlado, como es normal, del árabe. Es correcto, te digo, ¿Qué España fue ocurre? conquistada. Ujú. Claro, ¿qué tiene que ocurrir en los países americanos para que entiendan también lo mismo? Es decir, la cultura de todos los que están tirando piedras sobre lo que ocurrió hace 500 años es la que tú tienes. La religión mayoritaria ha sido la católica hasta hace relativamente poco, que entró el protestantismo, el idioma que hablan es el español, las costumbres que tienen son las españolas, las comidas provienen todas es decir, es que es lógico porque de ahí viene la mezcla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que alguien tire piedras, como se dice en español, sobre tu propio tejado? Es decir, hasta estás tirando sobre ti mismo. Me explico. ¿Cuántos has vuelto a la Pachamama? O sea, si no te gustara, pues vuelves a ese mundo idílico que supuestamente había en la selva y te vuelves a curar con hierbas o te vas a la selva o tal. La inmensa mayoría viven con su cultura europea en las venas pero renegando de ella. O sea, ¿qué pasa en los países para que seamos todos tan estúpidos de decir, bueno, tengo raíces de un montón de gente de los cuales es, forma parte de mi ser? A ver, la cultura tuya es española, Pues sí, bueno, de origen español, de ¿verdad? origen español. De origen español y de otros orígenes también, porque digamos, te digo, no ha sido solamente España quien ha conquistado, quien ha colonizado. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que todos nos creemos únicos y ser los primeros en la historia, y eso es una gran tontería. No entender el origen y pretender que actualmente somos los primeros en la historia en estar en este territorio, en estar y cualquier territorio del que hables, de España, de América, que pretender que somos los primeros y pretender que nuestra historia la estamos creando nosotros. Ahí está el tema, ¿verdad? Querer aplicar normas, querer aplicar un punto de vista actual a todo. Y de ahí proviene mucho de la polarización y de la politización, no solamente de este tema, sino de cualquier otro, ¿verdad? Eh, ¿Por qué ahora se da la política de la cancelación o se dio tanto, ¿verdad? Porque en los setentas, en los ochentas, por ejemplo, el humor era políticamente incorrecto, entonces ahora alguien descubre un chiste de esos y califica a la gente de aquel entonces de racista, de homófobo, de lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, tonterías tremendas. Esas son falta de criterio histórico. ¿Por qué? Porque la gente no quiere estudiar, no quiere entender la historia. Mira, un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, em, precisamente en México, en tu país más que en otro, ¿no? Porque en Ecuador los sistemas, las conquistas fueron distintas, o en Perú o en otras zonas, ¿no? Pero México es un caso paradigmático de un tipo que llega, Hernán Cortés, que llega ahí no tengo por aquí los datos, creo recordar que llegó como con 700 personas. Hernán Cortés,
¿Cuánto ejército tenía? A ver, dejadme un momento que lo mire para daros un poco los Fueron datos. unos cientos, fueron unos pocos cientos de personas. ¿Por qué 500, pudo? 550 soldados, 16 caballos. Exacto. Ahora busca cuántas personas había en el Imperio Azteca. Nada más en Ahí el voy. Imperio Azteca. Fueran ¿Azteca o cientos de mil. Tenochtitlán? Sería más Como que Azteca, Imperio Azteca. po- ¿Qué población tenía en su último momento? con Hernán Cortés. Me da, población azteca con Hernán Cortés me da, a ver, 200.000, 300.000 habitantes. Tenochtitlán. Imagínate. Ajá, El Valle de Tenochtitlan. México completo, 1.500.000, entre 1.500.000 y 4 millones, viviendo en las zonas ribereñas. ¿Qué llega aquí? Exacto. ¿Qué veo yo? Es decir, todo el mundo que ha leído un poquito la historia de Hernán Cortés sabe que Hernán Cortés llega, pues eso, con 500 tíos, y la guerra funciona porque levanta a todas las tribus de alrededor Exacto. de los que gobiernan. Todas las que estaban sometidas por los aztecas, ¿verdad? Exacto, Actualmente exacto. a los mexicanos, desde que yo era niño, se nos vende la historia de que los españoles lograron vencer porque los indígenas eran muy ignorantes y pensaban que los españoles eran dioses y no se dieron cuenta de eso hasta muy tarde y los controlaron con cuentitas de vidrio y todo eso. Y eso es solo muy parcialmente cierto, ¿verdad? La realidad es que la conquista se dio porque el imperio azteca era un imperio igualmente sanguinario, sumamente opresivo con todas las tribus y con todos los pueblos alrededor. En la actualidad pensamos que era solamente el pueblo indígena y no, era un montón de pueblos indígenas. Y lo que hizo Cortés fue aprovechar todo este descontento, aliarse de todos estos pueblos que no querían al imperio azteca para someterlos, para someter al poder hegemónico de ese momento. Y eso se ha dado a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Actualmente es muy fácil que ahora los mexicanos digan, uy, esos pueblos traidores, el malinchismo, los traidores que traicionaron a su pueblo a favor de los españoles. Ya quiero ver a alguno de ellos que pensaba cuando un azteca te llevaba a la cima de la pirámide a sacarte el corazón vivo, ¿verdad? Habrá que ver qué hubieran pensado en ese caso. Eso es lo que me llamaba la atención, ¿no? La palabra Malinche, que era la traductora que Hernán Cortés tenía entre el español y el idioma de los aztecas o de Tenochtitlán o de donde fuera, siempre luego parece ser que la habéis usado como palabra despectiva. Malinche es como traidor, tal. Yo repito, o sea, no es que quiera criticar, siempre me resulta extraño porque evidentemente Hernán Cortés fue un mago que consiguió, estos son malos, estos son buenos, pero al final lo que hubo es una guerra civil, de alguna forma, es decir, medio México se peleó con el otro medio México por cuestiones, pues eso, de problemas y de tributos que se les exigían, a veces en forma de personas que se los llevaban y tal. Todo eso es lo que a mí me llama la atención, que la gente no lo estudie, como también podemos estudiar en España cómo los reyes católicos tuvieron que decidir si los nativos eran o no seres humanos. Y se los llevó a la corte y entonces tuvieron que decidir si esos que habían venido eran humanos o no eran humanos, si se los podía tratar como humanos o no. Claro, visto hoy, 500 años después, no entra en cabeza humana. Visto en aquella época, pues había que intentar analizarlo porque no se conocía el caso de si tenían alma, de si no tenían alma y tal. Hay una película estupenda que se llama La Misión, que ya se la ve muy mal, pero vaya, es de Robert De Niro, solo por eso ya merece la pena. Y se ve los desmanes de Robert De Niro al principio, de lo que hace y cómo luego se da cuenta de ciertos errores y se va con los, creo que eran jesuitas, que estaban evangelizando en alguna zona. Entonces se ve las dos versiones, ¿no? La maldad de algunos españoles de la época y la bondad de algunos españoles también de la época. Otra cosa que yo he tenido siempre duda, y aquí sí me gustaría que me lo explicaras tú, porque no lo tengo claro. Es verdad que Colón puso, cuando llegó, estamos hablando de que México posiblemente eran los que estaban más avanzados en aquella época, por eso la Nueva España, etcétera.
no donde más oro había. Posiblemente habría más oro en otras ciudades, pero en otros países, ¿no? Pero eh, que es verdad que ellos dijeron que la ciudad estaba estupenda y que algunos habían dicho que estaba incluso mejor que la de los ingleses entonces y tal. Hasta ahí sí, y tenemos que creernos eso, porque está en los escritos, porque si algo hicieron los españoles era que a todos los lados llevaban un escriba que se Exacto. dedicaba a poner todo lo que había. Pero también es verdad que en cierto modo estaban en la edad de piedra. Es decir, estamos hablando de gente que no conocía la rueda, o en muchos países que no se conocía la rueda, o gente que todavía no sabía ni lo que era Mm, el hierro, d- lo- o no hay es que, así. hay que entender este tema de la tecnología, de las diferentes tecnologías. Hay que entender por qué estaban en esa etapa de desarrollo. Vamos a ver, ¿conocían la rueda? Eso es un mito. No es que no conocían la rueda, la conocían perfectamente, la utilizaban para el molino. ¿Por qué no la utilizaban del mismo modo que los españoles? Porque aquí en América no existían las bestias de tiro. No había caballos, no había vacas. Aquí los animales más grandes que hubieran podido, digamos, arrastrar un carruaje, al menos en el territorio que actualmente es México, Centroamérica, pues no lo había. ¿Qué era lo que había? Muchos indios, mucha gente. Y ante esa situación, pues una rueda en realidad no era tan necesaria. La navegación, por ejemplo, ¿por qué los indígenas, por qué los aztecas, los incas, todos ellos, por qué no eran grandes navegantes? Porque no lo necesitaban, porque nunca tuvieron contacto con alguna civilización que viniera de algún lugar que les obligara a tener que navegar, como por ejemplo Europa sí lo tuvo, que Europa desde un principio tuvo contacto con Asia, con África, con lugares en los que era necesario llegar por medio de barcos. Eh, entonces, el nivel de desarrollo de esas civilizaciones era tal porque sus necesidades así la definían, ¿verdad? Los cultivos que ellos tenían, los animales que ellos tenían, el territorio que había aquí, era tal que no necesitaban ni la rueda, no necesitaban los barcos, no necesitaban tampoco generar armas de acero, porque aquí ya se conocían algunos metales, se manejaba la metalurgia del bronce, pero era más fácil, era más económico hacer armas de obsidiana que hacer armas de bronce. Entonces, en todos lados lo que manda es la economía. ¿Qué es lo que pasa? Llega una potencia de muy lejos que con su tecnología sí pudo cruzar ese océano y que trae otra tecnología que termina barriendo con la de aquí, ¿verdad? Y también la mala suerte de que traían enfermedades que acá no existían. Imagínate qué hubiera ocurrido si aquí en América hubieran existido enfermedades que los españoles no conocían. Hubiera sido completamente al revés. Se mueren aquí los españoles y nunca regresan y nunca nadie supo a dónde llegaron, ¿verdad? Hubo muchos factores que actualmente desestimamos y que es muy fácil olvidar, pero no, o sea, por un lado tuvieron suerte y por otro lado se encontraban necesidades económicas. Se enfrentaron no solamente sociedades distintas, sino economías diferentes en la que una pues terminó imponiéndose a la otra. Bien, bien, me gusta que ya vayamos teniendo más ideas, más datos, más información. Vale, supongo que has oído hablar de la leyenda negra, ¿o no? Eh, a ver, y en ese nombre existen ya dos cosas que te dicen de qué va, ¿no? Una leyenda y la otra negra, ¿verdad? Ok, Ok, este, y ahí viene, por ejemplo, también la Inquisición. O sea, tú estudias la historia de lo que en verdad fue la Inquisición y es muy diferente la leyenda de la Inquisición de lo que fue la realidad, ¿verdad? Pero que la gente estudie la historia y que vea en realidad de dónde viene y qué tanto hay de verdad, qué tanto hay de mentira y qué tanto hay de leyenda, ¿verdad? Su nombre lo dice todo, es una leyenda. ok, ok. Entremos un poquito más ahí, para los que no lo sepan, porque es verdad que hay personas que no lo saben. Entonces yo intento que aquí demos aspectos lo más objetivos posibles. Es imposible, todos tenemos siempre nuestras ideas, ¿no? Y eso siempre nos traiciona. Pero vaya, ¿qué es la leyenda negra? Un poco así, a grosso modo. Teóricamente es una especie de leyenda que generan sobre todo los ingleses
cuando empiezan las luchas entre el protestantismo y la religión católica, y luego ya más adelante y más adelante y más adelante, donde la leyenda negra era todas las barbaridades que los españoles habían hecho en América Latina. Posiblemente el máximo exponente sea el libro este de las venas abiertas de América Latina, que luego el mismo protagonista al final dijo que se había pasado un poquito, el Galeano. Eh, y posiblemente en España es ahí donde a nosotros nos separa. Hay un sector de la población, sobre todo progresistas, que dicen que sí, que era verdad, que éramos unos sádicos, unos salvajes y que vinimos aquí a violar a todos las nativas y a matarlos y a hacerles de todo, es decir, hacer caso a esa leyenda negra. Y luego están los más conservadores que dicen que la leyenda negra, como bien dices tú, pues era mucha exageración, donde efectivamente la Inquisición entendía no solo de personas que no estuvieran de acuerdo con la fe, sino también de ladrones y de violadores. Entonces, muchas de las muertes que hubo por la Inquisición no fueron solo por lo que habían hecho de que no creían en Dios o que la tierra no era plana, sino porque habían violado al vecino también de paso, a la vecina también de paso. Y esas cosas se obvian, ¿no? Ya me has dicho al principio, pero ¿tú crees que la leyenda negra era todo leyenda o habrá algo ahí de verdad? Mira, como en toda leyenda, hay un factor de verdad, hay un poco de verdad histórica, pero que después se altera, se modifica a conveniencia de alguien, a conveniencia de algún poder, ya sea para convencer, para manipular, para controlar a alguien más, ¿verdad? Entonces, de la leyenda negra, pues sí, en su momento tuvo visos de verdad, tiene aspectos verdaderos que después se fueron magnificando y se fueron sacando de contexto. Ese es el error más grave, sacar las cosas de su contexto histórico y ponerlas en nuestro contexto actual, ¿verdad? Como si Colón hubiera sido un español actual y como si Torquemada hubiera sido un español actual y como si los indios de aquel entonces hubieran sido igual que los indios de ahora que nada que ver. Este, es esa falta de contexto histórico. Eh, pero te digo, es muy fácil porque la historia existe, existen registros históricos, existen todos los códices y todos los escritos de aquel entonces, eh, de los historiadores, como de los cronistas, tanto españoles como criollos, como incluso también indígenas de la época en donde registraban todo y no se guardaba nada, ¿verdad? Todo lo ponían tal cual, eh, porque era lo que tenían que reportarle a sus autoridades y ahí sí no podían guardarse ni esconderse nada. Entonces todo eso existe, es cuestión nada más de revisarlo y de entenderlo en su contexto. Bien, ahí vamos, ahí es a donde yo quiero llegar, o sea, investiguen, piensen y no se queden solo con una cosa, de verdad, es un poco infantil. Ah, piensen lo que hay, además de hace 500 años, que como ha dicho Armando, que ya ni nos toca nada, y piensen ustedes, bueno, pues hace 500 años pasó esto, es que yo soy mexicano y pasó esto, pues investigue lo que hicieron los mexicanos, investigue lo que hicieron los españoles, y déjense de tonterías, porque cada vez que hacemos un vídeo de esto sale uno. Usted es tonto, no tiene ni idea, las razones, de verdad, no, el tonto es el otro, tal. Oiga, déjense que no hay nunca blancos y negros, que siempre hay grises. Vamos allá. Podríamos estar aquí hablando años, no hace falta, hay un montón de historiadores ahora, incluso mexicanos que se están poniendo muy de moda, que están hablando de este tema y que son historiadores que saben mucho más que Armando y mucho más que yo. Entonces, ya les hemos dado una idea, investiguenla ahora y verán cómo no vamos tan desencaminados en que no todos los españoles eran malos y no todos los mexicanos buenos, y no todos los mexicanos eran malos y nosotros buenos desde el otro lado del charco para los españoles. Bien, Claro. ahora te pregunto algo. Eh, ¿No crees que en cierto modo el tema de la leyenda negra, por ejemplo, si quieres no lo sacamos en leyenda negra, pero de alguna manera tú no crees que a los Estados Unidos y a los aliados naturales de los Estados Unidos, que fueron siempre los ingleses, obviamente son pueblos hermanos, les interesaba mucho este enfrentamiento entre
todo un continente como es América Latina, o como yo creo que se debería llamar mejor, que sería Hispanoamérica, pero bueno, llámenlo ustedes como quieran, ¿no? ¿No crees que le resulta mucho más inteligente esto para dividir algo que nos hubiera podido, porque tendríamos que hacerlo, es decir, los lazos industriales, los lazos culturales que hay entre América Latina y España son muy potentes, pero el hecho de que estemos separados es un beneficio para los Estados Unidos, porque al fin y al cabo siempre ha sido su patio trasero. Es decir, América Latina ha sido, bueno, a ver qué consigo sacar de allí, como del mundo entero, pero de América Latina más porque le queda muy cerca. ¿No te parece que hay mucho también de eso y que somos tan imbéciles los españoles los primeros y después los sudamericanos también en nos estamos enfrentando cuando no debería ser así? Es decir, cuando unir las potencias sería más factible y más sensato. Mira, eso es algo del otro que te mencionaba, de los otros poderes que llegaron a América y que la historia, o al menos la que nos enseñan en la escuela, no nos mencionan, ¿verdad? Y ya lo has dicho tú muy bien. Eh, Reino Unido. ¿Por qué se dio la inmensa mayoría de las independencias en América Latina? Por intervención y acción directa de Reino Unido, porque ellos querían intervenir y colonizar el territorio americano, y ellos financiaron, apoyaron todos estos movimientos independentistas para sacar a España y meterse ellos, ¿verdad? Claro, no se iban a meter del mismo modo. Ellos se metieron más con poder económico y con poder político y con deuda. Pero sí, efectivamente tienes mucha razón, y fueron muy exitosos en ello, porque la razón, por ejemplo, de que actualmente existan tantos países en lo que antes era la Nueva España, es por esta acción divisoria de Reino Unido. No existiría actualmente una Centroamérica con tantos países, ¿no? Y un México por aparte, de no haber sido porque Reino Unido se metió a querer hacer estas divisiones, a querer separar primero Nueva España y después Centroamérica y todo esto, ¿verdad? La estrategia de divide y vencerás se dio súper bien. La estrategia de endeudar a los territorios. Eh, Ahora, tú has mencionado algo, que el aliado natural de Estados Unidos es Reino Unido. Bueno, vele a preguntar a George Washington si su aliado natural era Inglaterra, ¿verdad? Yo creo que te hubiera dicho algo muy diferente. Este, no, actualmente son aliados naturales porque ellos han sido un poco más pragmáticos en el sentido de decir, olvidémonos de tonterías de la historia de hace 500 años y enfoquémonos en lo actual, ¿verdad? En lo que nos importa actualmente. A ellos no les importa, no se ponen a estudiar que si los apaches de aquel entonces y que si los franceses de Luisiana y todo eso, a ellos no les importa. Entonces ellos se alían y buscan el beneficio actual, ¿verdad? Porque es parte de la cultura. Parte de nuestra cultura latinoamericana, hispanoamericana, iberoamericana, hispanohablante, como le quieras llamar, me da igual, es querer victimizarnos, querer buscar el papel de víctima y de decir, uy, no, es que estamos subdesarrollados por culpa de bla, 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 estamos mal por culpa del otro y no ver el actual y el presente de quiénes son los que nos están subdesarrollando. Eh, por eso es que algunos líderes, por ejemplo, como Bukele, son tan incómodos. Bukele, fíjate lo que ha hecho, de un país estar tan tremendamente, ser el país más inseguro, más subdesarrollado, más eh, olvidado de América Latina, que era El Salvador, actualmente ya lo tiene posicionado como el más seguro de América Latina y uno de los que va hacia el desarrollo de manera más rápida. ¿Por qué? Por una cuestión de un liderazgo efectivo. Y eso le molesta a todo el resto de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque están, están diciendo, "Di, no, no me interesa que me pongas ese ejemplo". O sea, es muy fácil salir de su desarrollo si el liderazgo y si la población se da cuenta de que el liderazgo es el que está cometiendo los errores y no porque hace 500 años llegaron los españoles a robarnos el oro. Esa es la politización de todo esto. Los anglosajones lo tienen muy presente. Ellos pues les importa lo actual, les importa el beneficio actual. Los hispanohablantes tenemos esta cuestión del victimismo,
que es también muy fácil quitársela, es muy fácil quitársela. Y hay lugares en donde ya la gente se lo quita, ¿por qué? Porque su liderazgo les ayuda a quitarse esa mentalidad y decir: "Vamos para adelante". Pero en países como México, en países como, Venezuela, Colombia, donde liderazgo político sigue siendo una vergüenza, pues no va a ocurrir, no va a ocurrir. O sea, la población va a seguir pensando que pobrecitos nosotros y papá gobierno, sácame de esta situación. Vamos a terminar. Hay cosas que a veces siento que cojean y que tendríamos que ahondarla más, pero yo creo que no da para nosotros hacemos entrevistas de 30 minutos, 45 minutos, una hora. Creo que vamos más o menos tocando por encima los aspectos y luego cada uno que vaya intentando profundizar. Antes de terminar, creo que es interesante tratar el tema religioso desde el punto de vista de alguien que, teniendo mucho interés en el aspecto religioso, como soy yo, y declarándose católico, eh, soy católico realmente casi ni practicante, ¿no? Pero sí, vaya por delante, que soy católico, que creo en Dios, etcétera, pero que no soy ni muchísimo menos mm, reacio al protestantismo o a cualquier otro tipo de religiones. De hecho, mi hijo, mm, por cuestiones personales de mi hijo, he estado mucho tiempo frecuentando aquí iglesias protestantes contra las cuales no tengo absolutamente nada. Dicho esto por delante, porque si ya es difícil tratar de la conquista, más todavía religioso. Pero ocurre una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a tratar temas de religión, e investigar y todo eso. América Latina fue tradicionalmente, por su pasado con muchos aportes españoles, católica. Lo cual de alguna manera pues te unía en una religión común como los Estados Unidos son mayoritariamente protestantes y también de alguna manera te une. Es curioso cómo hay varios estudios, te lo quiero decir a ti, a ver qué opinas. Hay varios estudios que dicen que los Estados Unidos introdujeron el protestantismo en América Latina como medida de desunión. De hecho, es muy sorprendente para un español cuando viene aquí a América Latina que se encuentra que hay casi más protestantes ya que católicos. Entre otras cosas, pues yo creo que hacen muchas cosas mejor, entre ellos el ayudar a la comunidad y todo eso. O sea, que yo no tengo nada en contra de ellos, repito. Pero, pero hay varios estudios de que metieron muchísimo dinero para la construcción de templos, como lo llaman los protestantes, o las distintas ramas del protestantismo, e incluso, no voy a nombrar cuál, pero yo recuerdo asistir a una, no se llama misa, en protestantismo se llama, bueno, como sea, ¿no? Un culto, Eh, al culto. en El culto, culto, ajá. el culto es la palabra, ¿no? Y entonces decía el señor, es que yo pude construir este templo gracias a que vino un norteamericano muy creyente y tal y me soltó $40,000 o 50. Y tú dices, joder, ¿de verdad hay gente tan altruista en los Estados Unidos o hubo algo más ahí que vamos a hacer esos templos? Porque esa es la teoría, que los Estados Unidos destinó muchísimo dinero a, a hacer ese protestantismo como medida de separación religiosa y por lo tanto de separación cultural con España. ¿Hay algo de eso? ¿No hay algo de eso? ¿Lo conocías? ¿No lo conocías? Sí, claro. Y mira, no es teoría, hay que entenderlo bien. Eh, no fue Estados Unidos, no fue Estados Unidos, fue Reino Unido, quien a través de la masonería, introdujo la masonería en América Latina y la mayoría de estos caudillos independentistas tenían ligas masónicas. eh, que lo que querían era independizarse del Imperio Católico y de alguna manera manipulados por Reino Unido, por Inglaterra, eh, buscaban pasar el control a, a- a Reino Unido, a Inglaterra. Se dio en parte por esta parte religiosa a través, sí, de la masonería y de em, el protestantismo, pero, y sí fue un tema divisorio, lo introdujeron no solamente para dividir, pero también lo introdujeron para controlar, para poder ellos tener un mejor control económico y social de la población.
no es que ellos quisieran convertir a la población al protestantismo. El protestantismo no tiene o al menos el verdadero protestantismo, el calvinismo, luteranismo, no tiene esa intención evangelizadora o de convertir. Y hay que tener mucho cuidado porque el actual protestantismo ha cambiado mucho, ya prácticamente no tiene mucho que ver con el calvinismo, luteranismo, los evangélicos originales. Actualmente ya más bien se da mucho el tema de sectas. Si quieres, luego hablamos de eso, porque ese es otro tema, ¿verdad? Cómo ha ido moviéndose y cambiando la religión en América Latina. Eh, pero sí, o sea, evidentemente siempre ha habido un factor religioso. En su momento fue un factor de control a través del protestantismo y de la masonería, que hasta la fecha actual se da, hasta las fechas actuales se da. Los círculos más poderosos en la actualidad en toda Latinoamérica tienen estas ligas o tienen estos antecedentes masónicos, eh, al igual que en prácticamente toda Europa y que en Estados Unidos, ¿verdad? Si tú te pones a ver cuáles han sido masónicos y todo eso. Por eso también es que mucha gente como que sataniza esto de la masonería porque dicen, uy, esa gente hace ritos satánicos, ¿verdad? Dicen, uy, son ritos satánicos, uy, esta gente hace cosas ocultas. Pues mucho de eso son simplemente la masonería, ¿verdad? Que hay que entenderla muy bien, lo que fue la masonería en su momento, lo que es la masonería en la actualidad, em, que también ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, para bien y para mal. Y hay que entender bien en la actualidad en dónde está el poder, quiénes son los que actualmente controlan cada parte de cada país y a través de dónde lo están haciendo, ¿verdad? Yo te lo decía en algún momento, si quieres saber dónde está el poder, lo que tienes que hacer es seguir al dinero. ¿En dónde está el dinero? ¿En dónde están los flujos de dinero? ¿A quién está beneficiando tal o cual situación? Y una vez entendiendo eso, es muy fácil entender intenciones políticas, intenciones de todo, ¿verdad? Cuando tú entiendes para dónde se quiere mover el dinero. Me estoy riendo, me estoy sonriendo porque eso de tienes que seguir el dinero me ha sonado a lo de Garganta Profunda de lo de Nixon, hubo algo parecido, ¿verdad? ¿Cómo fue aquello? ¿No fue el Follow the dinero? money, claro. Fue eh, sigue el dinero. es eso, follow the money. Sigue el flujo del dinero y no te va, el dinero no miente. El flujo de dinero no tiene ideologías, no tiene religión. Tú lo sigues y vas a llegar a la realidad. Es correcto. Bueno, pues chicos, vamos a ver. Hasta aquí podemos llegar sin que me clausuren el canal, sin que Armando le deporten y yo sea también deportado. Yo he pretendido aquí nada más soltar unas ideas. Ya lo sé que ustedes me dirán, pero es que eres tendencioso hacia un lado. Yo lo siento, o sea, tengo raíces españolas y sale, lo intento, pero seguro que me habré escorado más hacia un lado o hacia el otro. Quisiera que no fuera así. Pero en cualquier caso, créanme que la única idea de aquí es que la cultura es la que nos salva de todo. Entonces, si están en desacuerdo con algo que ha dicho Armando o en desacuerdo con algo que he dicho yo, busquen la información y debajo nos lo escriben. Arturo, te has equivocado. Mira, es que esto era así o es que esto era... Pero por favor, no, Arturo, eres tonto y te has equivocado. No, Arturo, te has equivocado y mira, en tal sitio he buscado esta información, aquí aparece esto, aquí aparece lo otro, para que de alguna manera no nos dejemos engañar ni los de un lado ni los del otro por cuestiones que no llevan a nada. Mi opinión es que somos países hermanos. Mi opinión es que tenemos bases culturales muy sólidas y muy afianzadas. La prueba está en que un mexicano y un español viven en Costa Rica y comparten perfectamente y nos hablamos y tal, cosa que yo no podría hacer en los Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Holanda, o al menos me llevaría más tiempo porque ni siquiera entiendo el idioma. Entonces, vaya, hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan. Que luego haya seres de luz que nos quieren convencer de todo lo contrario. Yo no puedo con la presidenta de México, es que no puedo, no puedo. O sea, es de estas señoras que ya la ves y dices, ya, hasta ahí. Pero Desde el modo en que habla, desde el modo en que habla, y no, y en eso estamos de acuerdo. es, es ese absurdo, ¿no? Al que llegas ahí, en fin.
cada uno, estoy seguro de que algunos le han debido de votar porque la mujer está ahí y hay bastantes mexicanos en el mundo, así que habrá un montón de señores que están totalmente en desacuerdo conmigo y que la consideran una estupenda. Yo creo que esas separaciones no llevan a nada malo más que por temas políticos. Investiguen, revisen, comprueben que si un mexicano y un español se pueden llevar bien en Costa Rica, yo creo que todo es posible. Y nada más. Armando, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, por dar tu punto de vista, por también lanzarte a, como decías antes, cuando te he dicho, venga, hacemos una entrevista y me dices, te va a dar miedo y tal, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Bueno, pues eso es lo que Mira, intentamos en este que canal. nos digan lo que quieran, que nos digan lo que quieran. A fin de cuentas es un termómetro de la sociedad actual. A mí no me molesta cuando me lanzan insultos porque eso me da una idea de cómo está actualmente la sociedad y a lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Es bueno no meter la cabeza en el agujero y darnos cuenta en qué sociedad estamos viviendo. Exacto, exacto. Pues mejores palabras que esas para despedirnos no hay. Gracias, Armando, como siempre, por estar ahí. Gracias a los que estáis al otro lado. Este canal es lo que es gracias a vosotros. Y nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.